Amén. 5:16, por favor. Amén. Y hasta el 18. ¿Sí? Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Muy bien, hasta ahí. Y ahora vamos a abrir nuestra Biblia en Efesios. Efesios 6, Amén. del verso 10. Vamos a leerlo desde el 1 hasta el 12. Dice: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como a los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, que para Él no hay excepción de personas. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Muy bien. Nosotros sabemos que la voluntad de Dios para cada uno de nosotros es que crezcamos en Él y que todos procedamos al arrepentimiento. Vamos a leer Efesios 4, del 13 al 15. ¿Me pueden ayudar a leer? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Amén. La voluntad de Dios, vamos a ponerla aquí. Es que nosotros crezcamos. Amén. Amén. Que crezcamos. Se nos enseñó que nosotros debemos de crecer al pecado de herencia o el pecado de nuestros padres. Le conocemos pecadores por nacimiento. Nosotros aprendimos que nosotros tenemos que crecer al pecado de nuestros padres, las herencias de nuestros padres. Las mismas mañas que tienen los papás, que muchas veces nosotros adquirimos por nacimiento,
se conocen como pecados, de herencia. No todos nosotros, todos los niños desde que son pequeñitos, desde que nacen, ellos, el primer pecado con el que se topan y tienen que vencer es el pecado de la herencia. Ese es. Nosotros sabemos que la herencia viene desde Adán y Eva, desde ahí hasta nuestros padres. Cargamos la herencia de nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Toda esa herencia de los pecados que se han ido acumulando, la cargamos nosotros. Cuando nosotros aceptamos al Señor Jesús en nuestro corazón, nosotros somos perdonados de esos pecados. Nosotros dejamos de cargar esos pecados y comenzamos a trabajar en los nuestros, en los que a nosotros nos corresponden. ¿Ok? Después, hermana, una vez aceptando a Jesús en nuestro corazón, que dice que todo lo de nuestros abuelos y nuestros padres, ya eso ya quedó atrás, ya no nuestro tenemos. pecado por herencia. Sí, ese ya. Nuestro pecado por herencia. Ya de ahí sigue nada más el de nosotros que cometemos. No. Pero también traemos bastante. Sí, no, sí, exactamente. Después nosotros aprendimos que nosotros tenemos que vencer los pecados de nuestros hechos, o pecadores por hechos. Vamos a ver aquí primero Salmo 51:5, aquí. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Muy bien, vemos nuestros pecados por herencia. Al nacimiento. Y aquí, en pecadores por hechos, vamos a abrir nuestra Biblia en Salmo 58, del 3 al 4. Se apartaron los impíos desde la matriz, y se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Nosotros comenzamos a tener nuestra propia decisión en nuestra voluntad. Debemos de saber que nuestros pecados personales son por voluntad. Unos son por herencia, pero otras son voluntariamente. Nosotros pecamos voluntariamente, de voluntad. Entonces, también nosotros, para poder crecer y hacer la voluntad de Dios, no solamente tenemos que vencer los pecados de nuestros padres, sino tenemos que vencer nuestros pecados de voluntad. De voluntad. Vamos a ver Romanos 6:23. Vimos aquí el remedio para el pecador. Porque la paga del pecado es muerte, Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todos estos pecados no tienen autoridad cuando nosotros aceptamos al Señor Jesús en nuestro corazón. Nosotros dejamos de ser esclavos de ellos. Fíjense la diferencia. Usted, antes de aceptar al Señor Jesús, usted era esclavo ante las actitudes de los padres. ¿Cómo es eso? Pues regularmente nuestro apellido nos corona, ¿no? ¿Y por qué eres así? Pues porque soy vecina, ¿no? Nuestro apellido regularmente nos corona, hasta nos sentimos orgullosos de nuestro pecado. Yo conocí una familia que el papá tenía más de 60 hermanos. O sea, más de 60 hermanos. El abuelo tenía, pues, de novias como ustedes las tuvo durante toda su vida, como no tienen idea. Creo que ni él había perdido la cuenta ya hacía tiempo. Pero los hijos comenzaban a hacer lo mismo. El problema es que el papá ya había aceptado al Señor Jesús y era pastor, y los hijos eran pastores. Entonces ellos comenzaron a batallar con el pecado de los padres y de los abuelos. Fue bien sorprendente porque cuando el hijo del pastor, comenzó a cometer el mismo pecado que los abuelos, el papá decía, estás mal, pero se le veía orgullo en los ojos. O
O sea, algo brillaba en los ojos de él, una aceptación que a lo mejor no lo decía con la boca, pero su corazón se sentía orgulloso. Entonces, platicando con la persona, yo le decía, ¿no se ha dado cuenta con lo que está batallando? Con todo respeto, porque es mucho más grande que yo, este pastor. Decía, ¿no se ha dado cuenta con lo que está batallando? Y se ve que la boca. Usted dice que no con la boca, pero con sus ojos dice que sí. Le hace saber que está orgulloso de él. Me dice, ¿de veras? Claro, sí. Lago, dése cuenta usted. Lago, véalo usted. Y sorprendentemente, todos sus hijos llevaron la misma conducta. Aunque él había vencido, todos sus hijos comenzaron a caer en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. Hombres y mujeres, todos. Al final de cuentas, uno dice, él no venció los pecados de sus padres. ¿Por qué? Porque les heredó a su generación. Probablemente los reprimió, pero no pudo vencerlos. Cuando nosotros vencemos esos pecados, nosotros ya no estamos sujetos a ellos. Déjenme decirle esto. Todo pecado, vamos a poner, esto ya lo vimos, nada más lo estamos recordando. Todo pecado nos ata. Aquí hagan de cuenta que es una cadena. Todo pecado nos ata, vamos a ponerle aquí, pecado. Pecado. Todo pecado nos ata. Cuando nosotros aceptamos al Señor Jesús, nosotros dejamos de estar sujetos al pecado. Quiere decir que lo que tú hagas después de aceptar al Señor Jesús es por decisión. Es tu decisión. Ya no es por lo que aprendiste, sino por lo que tú decidiste. Ajá. Esto tiene que ver con esto, que es muy diferente. Es muy diferente cuando estás atado a esto a cuando estás atado a esto. Cuando tú no eres salvo, déjenme decirle que hay mucha gente que es cristiana y no es salva. O sea, que está aquí, pero no es salva. No lo es. ¿Y cómo se identifica uno que no lo es? Hemos visto todo el camino de los romanos. ¿Qué es lo primero que se tiene que hacer para ser salvo? Aceptar al Señor Jesús en nuestro corazón. Hay gente que no lo ha aceptado. Si usted ya lo aceptó, usted no cuenta entre los que no son salvos. ¿Cómo se sabe que es con sinceridad? Porque al final de cuentas es una decisión personal. Al final de cuentas no me compete a mí como extraño a tu vida saber si eres sincero o no. Al final de cuentas a quien le compete es a ti ser sincero, porque quien va a tener el beneficio, o bueno, es un ejemplo, claro que sé que ustedes son salvos, pero le compete a la persona saber que es salvo, porque es para él el bien, para él es el beneficio, no para otras personas. Al final de cuentas uno se salvó y pues háganle como puedan, ¿no? Por así decirlo. Si no pudiéramos explicarlo así, nada más es para explicarlo. Yo como pastor soy responsable de ver que todos sean salvos. Y si alguien no es salvo, acercarme y decirle literalmente, tiene que aceptar al Señor Jesús en su corazón, tiene que hacer un compromiso, tiene que buscarlo. Yo en su momento, si ustedes se dan cuenta, me pongo a platicar con cada uno de ustedes para poder verificar. Si yo creo que no son salvos, pues entonces me doy el tiempo de hablarles de salvación. Pero hasta ahorita yo no he visto a alguien que no sea salvo. Aquí, bueno, que sea nuevo. Pero sí los hay. O sea, sí hay gente que aunque está en la iglesia, no es salva. Por decisión, porque no le conviene, no sé, por muchas cosas. Mucha gente ama su pecado, ama lo que hace, no tiene la disposición de dejarlo. O sea, ¿cómo van a dejar? ¿Cómo van a dejar algo que les place? O sea, hay gente que ama lo que hace. O sea, que le ama tener una vida falsa, que le ama tener su vida, o sea, la ama. Entonces, no la van a dejar. ¿Qué es lo que les estorba? El ser salvos. Entonces, por eso no lo hacen. ¿Me doy a entender? ¿Qué pasa con ellos? Nosotros
al no tener al Señor Jesús como Dios, somos sujetos a otros dioses. Lo que te detiene a aceptar al Señor Jesús se vuelve tu Dios. Es tu Dios, pero entonces a ese es al que tú le vas a rendir cuentas y ese es el que va a ser tu Señor y el que te va a juzgar. Eso es algo que nosotros debemos de saber. ¿Ustedes saben que las 10 plagas de Egipto eran sus dioses? Sí. Los dioses que los egipcios adoraban. Sí. Bueno, sus dioses los juzgaron. El juicio realmente fue de sus dioses. Entonces nosotros debemos de saber que lo que nosotros hagamos nos va a juzgar. Que lo que nosotros, a quien nosotros sirvamos, eso nos va a juzgar. Ujú. Con eso vamos a ser juzgados, por así decirlo. Bienvenidos, bienvenidos. Entonces, nosotros nos damos cuenta que cuando nosotros estamos en pecado, el pecado se vuelve nuestro Señor. Se enseñorea de nosotros. Es a lo que se refiere Romanos. Cuando el pecado se enseñoreará en ti. Eso es bien importante que quede claro. Que quede claro. Porque ahí nosotros podemos darnos cuenta qué tan salvos somos. Yo me puedo dar cuenta qué tan salvo soy. Según lo enseñoreado que esté el pecado en mí. Así como hay congregantes, hay ministros y personas líderes que tampoco Claro. pueden predicar, tienen mucho conocimiento, pero no Claro. pueden pensar. Claro. Cada quien es responsable de su propia vida. Cada quien es responsable de su Podemos propia llegar a vida. ser simplemente mensajeros, más no parte. Si el Señor usa un burro, que no nos use a nosotros. Para hablar de un ¿Qué profeta. pasa con la congregación? Ejemplo, si la persona líder está exponiendo y está hablando de la Biblia, no es algo que las personas que están en los mejores resultados no llegamos a concretar eso a causa de esa persona. Sabemos que se le va a demandar a él, pero ¿qué pasa con las personas que no? Al final de cuentas, mira, nosotros venimos con un propósito. Ajá. Nosotros venimos con un propósito y es a buscar a Dios. Al final de cuentas, cuando tú vienes a la casa de Dios, vienes a buscarlo a Él. Si tú lo encuentras a Él, Él no necesita a alguien para poder guiarte a encontrar. Es como cuando los niños, mira, hace unos años, hace aproximadamente como unos 2 años, a mí me tocó hablar con Abby, la hija de mi hermano Jera, con Abby. Ella se me acercó y me dijo, es que no hablaba, estaba como Becky, apenas hablaba y me decía, es que yo tengo mucho miedo, tenía mucho miedo de la oscuridad, todo le daba miedo a Abby. Entonces yo le hablé de la salvación, le dije, ¿sabes qué, Abby? Le digo, tú necesitas al Señor Jesús en tu corazón porque Él tiene una casa para ti. Y como pude, le hablé de salvación. Abby aceptó al Señor Jesús en su corazón. Y un día la hermana Estela me habla por teléfono y me dice, hermana, ¿qué cree? Dice, Abby se mete al cuarto, a un cuarto que tenemos y se pone a hablar con Dios. Literalmente se sienta en la ventana y se pone a platicar con Él. Dice, lo que a mí me sorprende es que ella batalló mucho. Ella peleó, literalmente peleó para poder comunicarse con Dios. Abby conoce al Señor Jesús y comienza a comunicarse con Él directamente. No había como llegar y enseñarle, ¿sabes qué? Así se ora. O ¿sabes qué? Así te comunicas con Él. O que Dios dijera, Isaí, ve porque tengo un mensaje para él. No. Ella podía comunicarse directamente con Él. ¿Qué es lo que pasa cuando tú dices eso? Cuando tú vienes a buscar directamente a Dios, o sea, Dios no me necesita, no necesita a los pastores para comunicarse contigo. Él se comunica contigo, como sea, Él es Dios. Nosotros no somos más que la parte que Él puso aquí para enseñar. Entonces, al final de cuentas, lo que vale es mi comunión con Dios. Eso es lo que vale y lo que me va a sostener. Porque realmente uno es finito. Yo salgo, me atropellan y muero. ¿Qué va a pasar? ¿A poco se van a morir? ¿Van a dejar de comunicarse con Dios? Pues no. Entonces no depende de mi líder. Depende de mi comunión y de mi entrega con Dios. El Señor, en su sabiduría, pone a quien me va a guiar.
Pero aún así, dentro de eso es mi decisión hasta dónde quiero pelear. También es mi decisión. Entonces, volvemos, este punto es muy importante, es bíblico, ya lo vimos, fue una clase completa para ver cada uno de estos, pero nada más lo estamos mencionando. Ok, el pecado no sujeta al pecado, nos sujeta a la ley. ¿Por qué nos sujeta a la ley? Porque entonces nosotros seremos juzgados según la ley. Después explico esto. Pero cuando usted acepta al Señor Jesucristo, el Señor Jesús viene y rompe las ataduras del pecado. Y usted es sujeto a Cristo. Ya entonces usted es libre del pecado, del juicio del pecado. Y entonces quien va a juzgarnos a nosotros es Cristo. Y es de ahí en donde vimos el sol de misericordia. Pues justo, perdonador de pecados, perdonador de iniquidades. O sea, nos va a juzgar, pero no te va a agarrar y te va a matar, te va a agarrar a zapes, como un humano, porque Él no es un humano. Que Dios nos libre, por ejemplo, de mi juicio. Que Dios nos libre de que yo los juzgue. Que Dios me libre que alguno de ustedes me juzgue. Porque nosotros no tenemos misericordia de la gente. Pero Dios sí tiene misericordia de todos nosotros. Entonces, de ahí nosotros volvemos a la misericordia de Dios. Somos sujetos a la misericordia de Dios. Ahí es en donde nosotros nos sujetamos a Él y somos libres del pecado, del juicio del pecado. ¿Hasta ahí estamos? ¿Sí? Amén. Ok. Después de eso nosotros comenzamos a aprender el crecimiento. ¿Sí recuerdan? Aquí nosotros vemos todo el camino a los romanos en Juan 3:16 y después vimos el amor de Dios. Romanos 5:8, regalo de nuestro Señor Jesucristo. Que está en Juan 6:51 al 54. Y después vimos alivio del pecador. En Juan 6:37. Primera de Juan 1, del 9 al 10. Después Primera de Juan 5, del 11 al 13. Aquí lo tenemos. Y de ahí empezamos con el crecimiento. Cuando estuvimos aquí, empezamos con lo que fue el crecimiento. A 30, 60 y 120. A 30, 60. Y aquí vamos a ponerle la esposa. Aquí teníamos la forma de semilla. Después veíamos, lo reflejamos en la parábola de el sembrador. El primero era en el camino. Y hablamos de las aves del cielo, ¿verdad? Sí. ¿Cuál fue la segunda? En los espinos. No, en las piedras. En las piedras. Entonces falta otro. Sí, es camino, piedras, espinos y la buena tierra. La segunda era las piedras y después los espinos. Y después la buena tierra. Nos detuvimos aquí un momento.
Y aquí empezamos a tomar junto con esto la armadura de Dios, ¿sí? A reflejarla en la armadura de Dios, en esta primer parte. Aquí comenzamos a reflejar la armadura de Dios. Nada más para que vean cómo le estamos marcando, ¿sí? Okay. Entonces, voy a borrar todo lo demás porque voy a tomar esta parte, ¿sí? ¿Ya? Bueno, empiezo desde aquí arribita borro. La armadura de Dios. Nosotros vimos, que las aves del cielo, primero, para la armadura de Dios, en la estatura del ejército de Lucifer, nosotros vimos que hay unos espíritus que se conocen como espíritus familiares. Estos espíritus familiares tienen una naturaleza. No son los espíritus de nuestra familia. No son primos, hermanos, tíos, familia que se ha muerto. No. Son los que se parecen. Los que se sienten familiarizados. Son los que se familiarizan con nuestros pecados. Por ejemplo, si yo soy enojón y un espíritu de enojo anda por allá, dice, es mi amigo, ¿no? Llega y se nos va acercando. Ahí hay fiesta, vamos. Una diferencia es poseer a una persona a influenciar a la persona. Cuando alguien es una influencia sobre la persona, no significa estar dentro de la persona. Porque para poseer a alguien, esta persona en sí necesita no tener voluntad. Negar a Jesús. Porque va a tener la voluntad del espíritu que le está posesionando. Va a hacer lo que el espíritu le dice. Va a vivir como el espíritu le dice. Va a actuar como el espíritu le dice. Ya va a ser el espíritu viviendo la vida de la persona. Porque lo que ellos buscan es un cuerpo para poder seguir haciendo mal. Entonces va a ser otra persona viviendo en ese cuerpo. Eso es una posesión. Una influencia son consejos. Son consejos que los espíritus nos dan, pero al final de cuentas nosotros decidimos. Son las mentadas vocecitas que dicen. ¿O no? Exactamente. Se me ocurrió esto. ¿Cómo se te ocurrió hacer tal tontería? No, pues de repente se me ocurrió. Bueno, esos consejos vienen de estos espíritus. Aquí en Tú Puedes Crecer o en esto nos mencionan que son como las aves del cielo. Regularmente vienen y quitan la palabra de Dios, por así decirlo. La palabra de Dios viene a nuestra mente, esa es nuestra mente, viene a nuestra mente, y las aves del cielo llegan y dicen, no, eso no te sirve. Te cambian y te ponen su pensamiento y se llevan lo de Dios. Se llevan el consejo de Dios y ellos te dan su propia opinión. Y tú como persona aceptas el consejo de estos espíritus. Son tan inteligentes que han destruido generaciones. Muchas generaciones de humanos cristianos las han destruido. No crean que nosotros somos el descubrimiento de América o que nosotros son los primeros que nos atacan. No, todos los cristianos son atacados por las aves del cielo, todos. Y han sido atacados y serán atacados. Entonces, cuando usted vea que un cristiano tiene una mala opinión de cualquier cosa de la palabra de Dios o de cualquier cosa que se maneje aquí en la iglesia, uno debe de preguntarse, ¿con qué está batallando? Cuando yo como cristiano tengo una mala opinión, o algo que detiene el trabajo de Dios, yo debo de preguntarme, ¿con qué estoy batallando? De ahí ahorita nosotros leímos Efesios cuando dice, porque no tengo lucha contra sangre ni carne. O sea, no tengo lucha en contra de mis hermanos. Nos está enseñando, no son tus hermanos los que están teniendo el problema, sino el enemigo logró utilizarlos para contraatacar. ¿Y eso es decisión propia? ¿Tú decides aceptarlo, no? Sí, porque todos tenemos que ser probados, pero ya yo decido. Yo tengo que ser consciente, todos tenemos esa balanza en nuestro cerebrito
que es consciente y sospesa las cosas. O sea, sospesa. Ya deberíamos de ser bien borreos para dejarnos guiar por la opinión de alguien, ¿no? Que alguien nos diga, haz esto y no, ahí voy y lo hago. Ya tendría que ser, o bien tenerle mucha confianza y creer que efectivamente su palabra es ley. O sea, tienen que tener cierta autoridad para nosotros para poder convencernos. Pero al final de eso, aún sobre la autoridad, es nuestra decisión. Aún sobre la autoridad es nuestra decisión. Porque todos somos humanos independientes y yo voy a dar cuentas no por el pecado de otra persona, sino por lo que yo hago. O sea, no por otra persona, sino por lo que yo decido hacer. Isaías nos enseña que Dios no va a castigar a los hijos por las decisiones de los padres, ni a los padres por las decisiones de los hijos. Y ahí marca primero la cercanía y marca también la diferencia en cuestión al juicio. O sea, de decir, es tu hijo, pero es tu decisión. Eres tú, pero es tu decisión. Y es cuando él empieza a marcarnos así y a decirnos, cuidado porque son luchas espirituales. Más adelante nos marca, ahí en Efesios nos marca toda la estatura de Lucifer. Nos dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra Huéspedes espirituales. Vamos a leerlo. Efesios 6. Ahorita lo habíamos leído. Efesios 6, 12. Esta se le conoce como la estatura de Lucifer. Es todo un estudio bastante profundo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestes. Si ustedes se dan cuenta, es desde arriba hacia abajo, desde la cabeza, en vez de empezar desde abajo como nosotros escribimos, 1, 2, 3, 4, es de 4, 3, 2, 1. Nosotros estamos hablando ahorita de las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Y cómo las marca? O sea, no son cualquier cosa. Dice, son huestes. Huestes es muchísimas. Habla de muchísimas. Espirituales de maldad. Debemos de saber que el principal objetivo de estas huestes es destruir. La destrucción de la obra de Dios. No solamente en la iglesia, sino principalmente a él. ¿Usted cree que a Satanás le interesa a la iglesia destruir este edificio? A nosotros. Entonces, él no busca destruir realmente una casa. Él busca destruirlo a usted. ¿Qué pasa cuando nosotros hacemos algo que está mal y de repente alguien se da cuenta? ¿Qué pasa con nosotros? Nos genera vergüenza y ya no vamos, ¿no? ¿Nos destruyó? ¿Nos ganó? Ok, es a lo que se refiere. Solo son ejemplos, no digo que pase, estamos aprendiendo, estamos estudiando, ¿ok? Muy bien. Entonces nosotros nos damos cuenta que las aves del cielo pelean, o la primer semilla que está aquí, pelea en contra de las huestes, las aves del cielo. Ajá. ¿Sí? En contra de las huestes de maldad. Que en la parábola son las aves del cielo. Y aprendimos que una de las formas en las que nosotros podemos vencer estas aves del cielo es porque regularmente ellos inspiran nuestros pensamientos. Entonces nosotros tenemos que tomar el yelmo de la salvación para que pueda cubrir nuestros pensamientos a lo que nosotros somos inspirados a hacer. Y es de ahí en donde nosotros empezamos a estudiar esta parte de la armadura de Dios. Ajá. Entonces, nuevamente nos ponemos nosotros aquí, humanos, y empezamos a saber que nuestra primera pose de la armadura de Dios es el casco
de nuestra Salvación. salvación. Y vimos que la salvación nos ayuda con ciertos tipos de pecados. Ajá. Y aprendimos todos los pecados que son vencidos con la sangre. Llega un muchacho entre semana y me dice, hermana, no de aquí, de otro lugar, llega y me dice, hermana, tengo un problema. Estaba orando, estaba dormido y en mi sueño soñé que debajo de mi cama salían ratas y salían cucarachas y salían animales horribles, dice, y también ranas, dice. Y salían de debajo de mi cama y yo me enojaba mucho con mi mamá y le decía, mamá, ¿por qué tienes esto aquí? Dice, y decía muchas groserías y me ponía muy enojado. Dice, desperté, dice, yo no hablo groserías. Y yo jamás me atrevería a decirle algo a mi mamá así. Sí, y estoy preocupado. Entonces, quiero orar y reprender esos espíritus para que se vayan, porque sé que son espíritus. Y yo le dije, no, esos espíritus no se reprenden así. Esos solamente son catalogados para vencerse con oración y ayuno. ¿Cómo? Ok, ¿de dónde sale eso? Es lo que yo les estoy enseñando a ustedes ahorita. ¿Cuáles son las cosas que deben de ser reprendidas? ¿Y cuáles son las cosas que son batalladas por el corazón de nosotros? Por eso ustedes ven o pueden ver mucha gente que es vencida, de las iglesias que son vencidas, porque hacen lo que no deben de hacer y no saben ni siquiera pelear porque no conocen lo que la palabra de Dios dice. Nosotros vemos que los espíritus que nosotros podemos vencer con la salvación son los que son inspirados por el enemigo para engrandecerse en nosotros. ¿Cuáles son? Los pecados que tenemos de herencia. Los familiares. Esos son los que son limpiados con la sangre del Señor Jesús. A los que se usa la sangre para ser limpiados, no pueden ser reprendidos. ¿Me doy a entender? Sino tienen que ser limpiados con la salvación. Y nosotros nos protegemos con el casco de la salvación para no hacer que ese pecado sea más grande. Para detener ese pecado, para que esos pecados estén limitados y permitir el proceso completo del pecado. Yo sé que a lo mejor es algo muy pesado de entender. Si usted no entiende algo, con confianza dígame. Porque estamos aprendiendo de 3 áreas. Les estoy enseñando conocimiento bíblico, les estoy enseñando triple naturaleza y les estoy enseñando tabernáculo en una misma clase. Eso es muy difícil porque nos estamos metiendo a estudiar los estudios del camino crucificado. Y eso es difícil. Entonces, si nosotros no entendemos esto, no vamos a poder entender las 16 mentes y vamos a ser confundidos. No vamos a poder aprender a qué se refiere con las 66 partes del corazón del hombre. No vamos a entender nada de las profundidades si no entendemos esto. Así se enlazan estas cosas. Ok, la sangre del Señor Jesús te perdona ¿de qué? Digan. De los pecados familiares. ¿Cómo son? Todo lo heredado de nuestra familia, de nuestros papás o Díctenme uno. Adulterio, malos pensamientos, los hurtos, el robo, Fornicación, las avaricias, el enojo. la malos mentira, pensamientos. los engaños, Se hizo una lista completa la de lo lascivia, que es limpio con la sangre y de lo que uno se protege con el escudo. Perdón, con el casco, gracias. Con el casco de la salvación. Ok, ¿alguien me los puede dictar nuevamente? Que son los adulterios, malos pensamientos, Malos pensamientos, los hurtos, fornicación, adulterio, avaricia, maldades, engaños, maldades, engaños, lascivia,
nosotros tenemos? Ok. Ahora, vamos a bajar esto aquí. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta mañana? No, perdón. Menciono tabernáculo. Empezamos. El pecado. Primer mueble del tabernáculo. Ya lo vimos, solamente lo estamos recordando. Primer mueble del tabernáculo. Altar de sacrificio. Todo pecado es puesto en el altar. ¿Pero vamos a dejarlo vivo ahí? No. Tienen que morir y descansarlo. Lo primero que tiene que pasar es que tiene que estar Amarrado. sujeto. Sujeto. Lo primero. De ahí es en donde nosotros tomamos que estos pecados están siendo sujetos. Nosotros ya no dependemos, ya no estamos atados al pecado, sino que nuestros pecados están sujetos por el poder de la sangre. Amén. Están sujetos, ya no nos gobiernan. Ya no dependen, ya nosotros ya no dependemos de él. ¿Por qué hizo eso? Ah, porque así soy. No, tu pecado debe de estar sujeto. Por eso es por lo que a veces nos dicen, ¿por qué te comportas así? Sujétate. Se refieren a esto. Al que el pecado tiene que estar sujeto con el poder de la sangre. Estos cuernos del altar nos hablan de sujeción. Y ya después de que el pecado está sujeto, viene otro principio, que es, tiene que estar muerto. Y digo así porque el sacerdote llegaba, metía el cuchillo sobre el pecado y lo destazaba. Estaba muerto sobre el altar. Cuando un pecado está sujeto, se zafa y hace de las suyas. Pero cuando un pecado es muerto, solamente se espera su transformación. Cantares lo menciona como el monte Beter, el monte de la separación. Tabernáculo lo menciona como después de estar sacrificado, poniendo la sangre aquí en los cuernos y dejando que toda caiga debajo del altar para volvérsela una sangre, se espera el poder del sacrificio, a que el fuego del cielo caiga sobre el pecado y este pecado a través del fuego sea transformado. Sea transformado. Y aquí viene el principio de la alabanza. Esto tiene que ver con el poder de la alabanza. Cuando el pecado es transformado, entonces nosotros tenemos victoria sobre el pecado. Pero vayamos aquí, ahora. Ahora vamos a hacer caso de este lado. Vengámonos para acá. Ok. Nosotros vemos aquí 5 sentidos. ¿Sí? Usted ve los ojos, ve la boca, ve la nariz, el oído y el tacto, que se refiere a todo nuestro cuerpo, a toda nuestra piel. ¿Se da cuenta usted que el casco cubre todo esto? Y una parte del tacto. Cubre boca, cubre nariz, cubre ojos, cubre oídos y cubre la piel que lleva la cara, el rostro. Entonces nosotros necesitamos mínimo mencionar esta parte. La primera rueda, son 3 ruedas diferentes. La primera nos habla del cuerpo natural. La segunda nos habla de nuestra alma y la tercera nos habla de nuestro espíritu. Esta sí la conocemos porque pues, somos humanos, ¿no? Pero estas las tenemos que aprender. ¿Okay? Entonces, en nuestra naturaleza es nuestra boca, pero en nuestra alma es nuestro razonamiento, lo que yo razono. Esa es nuestra boca del alma. Y en el espíritu es la forma en la que yo oro.
Entonces, si mi razonamiento está equivocado, si yo tengo una mala forma de razonar, la palabra de Dios nos marca una parte, dice que porque del corazón de los hombres es de donde sale lo malo, no de afuera, sino del corazón cuando se refiere a la comida. Dice que muchos no comen algo para no contaminarse, dice cuando del corazón es de donde se contamina. Bueno, la razón tiene que ver mucho con nuestro corazón. Conforme nosotros razonamos, nosotros podemos darnos cuenta de qué tan bien estamos en nuestra alma. Pero eso, ¿quién lo puede saber? Usted. ¿Hasta dónde nos lleva nuestra razón en la sociedad? Porque solamente nos afecta, no nos afecta en la iglesia, nos afecta socialmente, nos afecta en nuestra casa, nos afecta en nuestro entorno. ¿Ustedes han escuchado esa parte de decirle a alguien, él sí es bien juicioso? ¿Tiene un razonamiento bueno? Le dices algo y lo pone en una buena razón. O sea, su razonamiento no se inclina hacia su voluntad o no se inclina hacia la otra voluntad. O sea, es un razonamiento claro. Que dice, esto es así. Y tiene una buena razón. Nos habla de un razonamiento limpio. Pero limpio, ¿por qué? Vamos a este principio. ¿De qué nos habla esto? La salvación. De la sangre y la salvación. ¿Por qué tiene que estar limpio nuestro razonamiento? Por la sangre. Entonces si yo sé que no tengo un razonamiento limpio, yo tengo que darme el tiempo para orar y decir, pon tu sangre. Regularmente cuando yo razono mal, es porque estoy influenciado o por mi corazón o por el ataque del enemigo. ¿Doy a entender? Entonces hay que cubrir la sangre con la sangre del Señor Jesús, el razonamiento. Por eso es por lo que yo digo, Señor, cúbreme con tu sangre. Me pongo el casco. Literalmente me pongo el casco. Cúbreme con tu sangre para que mi razonamiento esté sujeto a lo que tú quieras. Y déjenme decirles que para eso se necesitan pantalones, Se necesita ser bien claro con el Señor. ¿Por qué? Porque muchas veces el Señor nos pide algo que hasta a nosotros nos afecta. Y nosotros tenemos que aceptar que el bien de Dios, que probablemente afecta nuestra tranquilidad o nos saca de nuestra zona de confort, es para nuestro bien. Es para nuestro bien. Díganme ustedes, ¿a ustedes les gusta que les saquen las muelas? ¿No? Duele antes y duele después. Duele antes y duele después, pero es necesario que las tenga ahí. ¿Vea que no? Si están mal, no, tiene que hacer algo para sanarlas. Muchas veces nuestro razonamiento actúa así. ¿Por qué hiciste eso? ¿No? ¿Por qué haces esas tonterías? Razonaste mal. Fue un mal razonamiento. Chequemos la importancia del razonamiento. Chequemos la importancia de que nuestro razonamiento sea santificado o sea cubierto con el casco. Si usted no aprende esto, no me diga después por qué no puede vencer, porque es voluntario. Es voluntario. Tenemos que aprender este principio, aunque es sencillo, es básico. Tenemos que aprender en dónde se aplica, cómo se aplica. ¿No han llegado y les han preguntado, ¿y esto para qué sirve? ¿No han llegado y les han preguntado, ¿y esto por qué lo tienen ahí? ¿O han llegado y les han preguntado, ¿y eso por qué viene? ¿Por qué está?
¿Cómo se usa? ¿Cómo lo usa? Nosotros en Guerrero invitamos a un niñito a que nos ayudara a limpiar todo, no era de la iglesia. Agarró el tabernáculo y lo puso enfrente del altar, lo limpia, lo arregla y empieza. Y yo dije, claro, porque para él es lo que significa, pero para nosotros, ¿qué significa? ¿Para qué están? De adorno, nada más para verlas, las adoramos. ¿Qué hacemos? Ok, estamos aprendiendo de ellas. ¿Para qué son? Estamos aprendiendo. Primera, esta me recuerda, pecado debe de ser atado a los cuernos del altar para esperar su transformación, muerto y transformado por el fuego del Espíritu Santo. Primer principio de aquí. Uno de los básicos, porque tiene como 1000 principios, pero el que ahorita estamos usando es este. Uno de los básicos. Todo tiene su significado. Los cuernos tienen su significado. Estos aritos que ustedes ven que de los que se sostienen las basas tienen su significado. Estas basas con las que se cargan tienen su significado y su principio. Cada cuadrito con el que está puesto allí en el altar tiene su significado y tiene su principio. El material interno del altar tiene su significado y tiene su principio. Todo lo que está aquí en el altar, desde las cenizas hasta los instrumentos que se usaban, tienen su significado y tienen su principio. Pero estamos viendo solamente un principio y un significado. Ok. Cuando el fuego del altar descendía sobre el pecado era consumido y era transformado. Eso es lo que nosotros debemos de recordar cuando venimos y ofrecemos nuestros pecados delante de Dios. Nosotros no podemos decir, ay, es que así soy. Hermano, sujétese. Pero a mí, no. Sujétese a los cuernos del altar. Representa al Señor Jesús. Pero es que yo no puedo con mi carne. Sujétese. Usa el casco de la salvación. Póngaselo en su cabecita. ¿Pero cómo? ¿Cómo me lo pongo? En su boca del alma. Por eso está aquí puesto. Para que usted se tome el tiempo, venga y diga, mi razonamiento está en mi boca. Señor, te ruego que pongas tu sangre aquí en mi boca. En la razón, en el razonamiento, para que yo razone bien. En el Espíritu es la oración. Señor, te ruego que pongas tu sangre aquí en mi oración. En la oración. Que el casco cubra absolutamente todo. Que yo lo que hablo, lo que razono, en la forma que oro, sea diferente. Y vemos lo mismo, el mismo principio para la nariz. Uno dice que a lo mejor no funciona, pero en nuestra nariz viene la conciencia. Yo soy consciente de lo que hago. Aunque diga que no, sí soy consciente de lo que hago. Cuando nosotros hacemos algo malo, somos conscientes. Lo somos. No hasta nos brillan los ojos. Dame las pagas, ¿no? ¿A poco no? Por favor, somos conscientes. Nuestra conciencia, nuestra esperanza. ¿Por qué lo haces? ¿En dónde está puesta tu esperanza? Tu esperanza, ¿qué esperas para lo que haces? ¿Haces mal y esperas bien? Está mal tu esperanza. No está cubierta con la sangre. No vas a esperar cosechar algo bueno de algo malo que has hecho. No existe eso. Uno cosecha lo que sembró. Si usted siembra papas, va a cosechar papas. Si usted siembra zanahorias, no puede cosechar manzanas. Tiene que cosechar un árbol de manzanas para cosechar manzanas. Uno siembra lo que cosecha. ¿En dónde está mi esperanza? Entonces, ¿por qué estoy cosechando eso que sembré? ¿Qué esperabas? Tu esperanza está mal. Cúbrela con la sangre del Señor Jesús. Ayúdame a esperar. Hazme consciente de que lo estoy haciendo, pero lo voy a cosechar.
Si no es aquí, lo voy a cosechar mañana, pero lo voy a cosechar. Eso tiene una consecuencia. Todo lo que yo hago tiene una consecuencia, sea bueno o sea malo, tiene una consecuencia. Si el enemigo te engaña y te ha inspirado que estás haciendo bien y que te va a ir bien, déjame decirte que tu esperanza está mal. Después vemos el ojo, nuestra imaginación y nuestra fe. ¿Por qué no alcanzamos a adquirir fe, la fe correcta? ¿Por qué nuestra imaginación está podrida? ¿Por qué actúas así? Es que me imaginé algo. ¿Tu imaginación no tiene la limpieza del Señor? ¿No tiene la sangre del Señor Jesús que la cubra? Entonces, cuando uno ora, empieza a orar, dándose el tiempo de orar por sus 5 sentidos, en su alma, en su cuerpo y en su espíritu. Por los 5 sentidos. Pero es que yo no sé cuáles son. Ok, usted con toda la calma del mundo puede ponerse de pie y estudiarlo, porque para eso están ahí pegados desde hace un año. Ajá. Primer círculo, aquí lo dice, mire, cuerpo. Aquí. Cuerpo. Segundo círculo, alma. Tercer círculo, ¿de qué deben de ser cuidados estos sentidos? De las aves del cielo. ¿Cómo dice Efesios 6? ¿Qué son? Huestes de maldad. Huestes de maldad. No son cualquier cosa. No son cualquier cosa. Empiezan las otras generaciones. Se logran dominar unas y las que siguen. Está bien, así es eso. Son huestes de maldad en las regiones celestes. Entonces nosotros debemos de saber este principio. Ajá. Una pregunta ahora. Para esto ya dejamos de hablar del principio básico, que fue sangre, fuego y agua. Pero seguimos usando la sangre aquí. Quiere decir que si usted de aquí es vencido, que llegan las aves del cielo y lo destruyen, llegan las aves del cielo y usted no las puede vencer y las mata, las destruye, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Que usar pero a veces en la guerra nos dan con todo. ¿Qué tenemos que usar nosotros? ¿Qué otras armas tenemos? El fuego, el agua. y el agua. Usted tiene el poder de la resurrección. Así usted sea vencido, usted puede resucitar con el poder de Dios, con el fundamento. Debe de saber esto. Que aunque estos lo lleguen a ganar en algún aspecto de su vida, usted tiene el poder de la resurrección. Tiene la sangre, tiene el fuego y tiene el agua. ¿Y cómo se utiliza? Con el fuego, que es el Espíritu Santo. Y de ahí viene el principio de la alabanza. ¿Ustedes sabían que en la alabanza aprendemos a resucitar? En la alabanza viene el poder de la resurrección.
Ese es un principio básico también. Si usted no aprende a alabar, difícilmente va a aprender a resucitar. ¿Cómo alabar? Sí. Es tan importante la alabanza porque ahí se obtiene el poder del Espíritu Santo y se obtiene el poder de la resurrección. Es bien importante. Fue muy pesada la comida, pero es buena. Es importante. Estamos empezando a introducirnos en lo que es tabernáculo y triple naturaleza. Pero estamos apenas tocando la superficie, como asomándonos a ver qué hay allá. Nada más. ¿Sí? Cierre sus ojos. ¿Aprendió usted algo en esta mañana?